Cordial saludo, me presento, mi nombre es Joana Caterina Bravo Rego, soy ingeniera industrial, auditora interna de sistemas integrados de gestión y profesional en higiene y seguridad industrial. En el presente video tomaremos los diferentes procedimientos, tanto para el reporte de accidentes de trabajo y el procedimiento adecuado para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Recordemos que un accidente de trabajo, según la Ley 1562 del 2015, es todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y en horas de trabajo. Y que un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que se sufrieran lesiones. En conclusión, cuando hablamos de un accidente de trabajo hay lesión y cuando hablamos de un incidente no se generan o no se sufren lesiones. Para el caso de los accidentes se pueden catalogar como leves o graves. Un accidente de trabajo grave es aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación, una fractura de hueso, un trauma craneoencefálico o quemaduras de segundo y tercer grado, entre otras. Todos estos conceptos los podemos encontrar de manera amplia tanto en la Resolución 1401 del 2007 y en la Ley 1562 del 2015. Ahora bien, muchos tendrán dudas de cómo debo hacer, cómo debo actuar, cómo es el proceso que debo seguir cuando un trabajador de mi empresa se accidente. Pues bien, primero debe informar el accidente al jefe inmediato del trabajador y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos deben asegurar que se brinden los primeros auxilios correspondientes y que el personal que realice los primeros auxilios sea idóneo y competente. Una vez informado y una vez verificado y una vez realizado los primeros auxilios, el empleador debe llamar a la administradora de riesgos laborales de la empresa, donde suministrará información necesaria para direccionar al trabajador accidentado a la IPS más cercana de acuerdo al lugar de ocurrencia. ¿Qué datos debo proporcionar del trabajador afectado? Debo proporcionar el nombre, el número de identificación, el tipo de accidente, el estado de salud del paciente, el lugar donde se encuentra ubicado y entre otros datos que la administradora de riesgos le pedirá. Recomiendo tener una lista visible de los números de teléfonos de emergencia y una cadena de llamadas interna, es decir, todos los números de los jefes inmediatos o de el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también tener una base de datos visible o de fácil acceso de todos los empleados para tener la información clara, eficaz y verídica. Una vez reportado el accidente, el paciente debe ser trasladado al centro asistencial de urgencias más cercano. Muchas veces los trabajadores saben dónde son los puntos de atención que las entidades adscritas a la entidad promotora de salud los puede atender. Sin embargo, recomiendo que para mayor agilidad del proceso y para mejor atención, dirigirse directamente a donde la ARL les ofrezca. Una vez reportado el accidente, pues debe ser trasladado. El empleador debe tener claro que llamar a la ARL no es suficiente. Recuerde que cada administradora de riesgos cuenta con un FURAT y que debe diligenciar en físico o mediante la plataforma virtual dentro de los 2 días hábiles a la ocurrencia del accidente. También se debe hacer el reporte a la EPS. La EPS puede generar un formato. Sin embargo, estos reportes se pueden hacer mediante una carta notificando cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió el accidente y tanto la administradora de riesgos laborales como la EPS les entregará el radicado del reporte que se ha realizado. Ahora bien, en caso de que un contratista sufra un accidente en mi empresa, ¿qué debo hacer? Para este caso los pasos serán los mismos. Se debe
informar, realizar primeros auxilios, hacer el reporte y hacer el traslado del paciente a los centros asistenciales. Sin embargo, el informar al jefe inmediato responsable de la empresa contratista. Adicional a eso, el reporte no se debe realizar a la administradora de riesgos laborales de la empresa contratada, sino de la ARL al que el trabajador está afiliado, al que el trabajador accidentado está afiliado, y continuar con el proceso de atención común y corriente. Entonces, si los accidentes de trabajo los tengo que reportar, ¿los incidentes también debo reportarlos? No. Los incidentes de trabajo no se reportan al ARL, porque recordemos que un incidente no genera ninguna lesión ni pérdidas, por lo tanto no se debe reportar a la administradora de riesgos laborales. Entonces, cuando tengo un incidente, ¿qué debo hacer? No solamente cuando se tiene un incidente, sino cuando también se tiene un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, se debe hacer investigación. ¿Cómo debo hacer esta investigación? Esta investigación inicia con la conformación de un equipo investigador. Este equipo investigador debe estar conformado por el jefe inmediato del trabajador accidentado, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un miembro del COPAS y en caso de que se presenten accidentes graves o mortales, debe realizar la investigación y debe estar dentro del comité del equipo investigador un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué funciones tiene este comité? Tiene que solicitarle a la administradora de riesgos laborales todos los formatos instructivos acerca de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. La investigación de los incidentes y los accidentes deben realizarlo durante los 15 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. En caso de contratistas, el empleador está obligado a reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales e investigar todos los incidentes y todos los accidentes de trabajo. Una vez conformado el equipo investigador, debo recolectar toda la información pertinente al accidente o al incidente. Esta información incluye los datos básicos del empleador, del trabajador accidentado, la fecha, hora, lugar, cómo ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió. Y el por qué ocurrió lo vamos a manejar mediante un análisis de causalidad. Los análisis de causalidad se pueden tomar en diferentes metodologías. Existe la metodología de los 5 por qué, la espina de pescado, árbol de causas, muchas, entre otras metodologías. Las metodologías lo que me permiten es buscar cuáles fueron las causas básicas y las causas inmediatas para que se presentara ese accidente o ese incidente de trabajo, y cuando tenemos identificado esas causas debemos hacerle las medidas de intervención. Recordemos que las causas básicas son causas reales que están detrás de los síntomas, es decir, son las razones por las que ocurren los actos y las condiciones inseguras. Las causas ayudan a explicar por qué se cometen los actos inseguros y una vez identificados, pues me permiten hacer un control administrativo significativo. Es decir, las causas básicas se dividen en dos factores importantes que son los factores personales y los factores de trabajo. Los factores personales tienen que ver con toda la capacidad del trabajador, si está capacitado, si tiene destreza, si tiene una aptitud para el trabajo. Y los factores de trabajo tienen que ver con la gestión de la empresa. Es decir, si hago mantenimiento a mis equipos, si los elementos o los materiales de mi trabajo están bajo normas de calidad, si las evaluaciones de medidas de control son las adecuadas. Estos son los dos factores a los que corresponden las causas básicas. Cuando hablamos de causas inmediatas, son las causas o las circunstancias que se presentan antes de que se presente el evento, ¿sí? Es decir, se clasifican en actos subestándar y actos y condiciones subestándar, o actos inseguros y condiciones inseguras. Todas estas causas inmediatas son observables, se pueden ver antes de que pueda ocurrir. Son riesgos que no son controlados y que se pueden minimizar
pero no se pueden controlar de manera fácil. Los actos inseguros son las acciones o las omisiones cometidas por parte de la persona o por parte del trabajador y que llevan a o que producen el accidente. Y las condiciones inseguras son las condiciones en las cuales se presenta dentro del lugar de trabajo. Vamos a ver un ejemplo. En realidad vamos a ver dos ejemplos, dos eventos. Ustedes van a identificar cuál es un accidente de trabajo y cuál es un incidente de trabajo. Para el primer evento, una trabajadora estaba ingresando a la oficina del área contable, caminando de manera rápida ya que tenía que entregar un informe de manera urgente al jefe inmediato. La trabajadora se tropieza con un desnivel que estaba ubicado en la puerta del jefe, provocándole una torcedura en el pie derecho. ¿Cuáles pueden ser las causas básicas y las causas inmediatas? Como causas inmediatas en las condiciones inseguras tenemos que algo observable, que vemos que el piso está o la superficie de trabajo tiene desnivel. Como acto inseguro, la falta de advertencia o omitir la colocación de señales de avisos o la falta de atención por parte de la trabajadora al momento de entrar a la oficina. ¿Qué causas básicas se presentan en este evento? Por factores de trabajo, que de pronto las inspecciones no han sido adecuadas, y por factores personales, que puede ser que la trabajadora no tenía un calzado adecuado. Para el segundo evento, es una trabajadora que se encontraba bajando las escaleras del tercer piso. En el último escalón pierde el equilibrio, ya que se encontraba el piso de las escaleras húmedos. Sin embargo, la trabajadora reacciona a tiempo y se sostiene en el pasamanos sin ocasionarle ninguna lesión. ¿Qué causas inmediatas se pueden presentar? O sea, las causas inmediatas son las causas que puedo ver, que son observables. Puedo ver que las escaleras estaban resbalosas, que de pronto las salidas de los pasillos o de la misma escalera es inadecuado, no es amplio, o puede ser que se haya presentado que la iluminación no era adecuada. Como acto inseguro, igualmente el omitir la colocación de avisos y señalizaciones de advertencia, la falta de atención de las condiciones del piso, y como causas básicas, no prestar atención mientras bajaba las escaleras, de pronto la identificación inadecuada del riesgo locativo, y como factor personal se puede presentar de pronto que la trabajadora estaba desconcentrada por preocupaciones debido a problemas familiares o laborales, o porque no tiene un tiempo de reacción alto. Una vez identificadas las causas inmediatas, se debe realizar las medidas de intervención. Entonces, ya teniendo en cuenta por qué se presentó el incidente o el accidente, tengo que hacer medidas mediante eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones, controles administrativos o elementos de protección personal. Debo realizar un plan de acción teniendo en cuenta fecha, responsables, el tiempo de verificación, es un cronograma del paso a paso y de cómo debo hacer que esas medidas de intervención se cumplan. Y por último, debo elaborar un informe. Este informe está establecido, ya definido por la administradora de riesgos laborales. Cuando son incidentes de trabajo, como no se reportan a la ARL, se deben llenar de manera interna en la empresa. Entonces, la empresa debe generar un formato de informe de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales propios de la empresa. Y por último, hacer el seguimiento de todo el plan de acción y de todas las medidas de intervención. Muchas gracias. Para una próxima, cualquier inquietud, por favor pueden comunicarse al correo johanna.bravorrego@gmail.com o al teléfono que aparece en pantalla. Éxitos.